Durante semanas, cada intento por capturar una imagen clara del 3I Atlas terminó en decepción. Todo lo que llegaba eran formas borrosas, contornos distorsionados o simples manchas ahogadas por el resplandor del sol. Parecía imposible obtener algo nítido. Sin embargo, en la mañana del 17 de noviembre, todo cambió. Desde Leander, Texas, surgió una sola fotografía que en cuestión de minutos generó un impacto inmediato entre astrónomos de todo el mundo. Era, por mucho, la toma más definida jamás conseguida de este visitante interestelar. No había rastros de las viejas líneas estiradas, ni puntos vagos difíciles de interpretar. Por primera vez, el objeto revelaba múltiples colas, varios chorros de plasma emanando en distintas direcciones, un chorro dirigido directamente hacia el Sol, y lo más sorprendente de todo, señales claras de rotación. Nunca antes un viajero proveniente del espacio interestelar había sido captado con tal nivel de detalle. Este momento marcó un antes y un después, no solo para quienes han seguido de cerca el comportamiento del 3I Atlas, sino para todo el campo de la astronomía moderna. Era la primera pieza sólida de lo que podría redefinir cómo estudiamos a los objetos que entran a nuestro sistema solar desde regiones profundas y desconocidas del cosmos. La fotografía tomada en Texas no fue simplemente otra actualización más en la larga lista de observaciones. Representó la imagen más nítida, limpia y reveladora del 3I Atlas registrada por un astrónomo amateur. La estructura del objeto, por primera vez, se distinguía de manera franca, sin interpretaciones dudosas. Se apreciaba una cola principal extendiéndose con firmeza desde el núcleo, abriéndose con un trazo suave y definido. A su alrededor, múltiples colas secundarias emergían como pequeñas hebras luminosas, mientras diminutos chorros de salida apuntaban hacia distintos puntos del espacio, evidenciando una actividad interna mucho más intensa de lo imaginado. Y ahí, justo frente al Sol, se veía un chorro frontal, un fenómeno tan poco común que apenas unos cuantos cometas registrados han mostrado algo parecido. Este avance no solo sorprendió por su nitidez, sino por su timing. Para mediados de noviembre, el 3I Atlas finalmente alcanzó un brillo y una cercanía suficientes como para que observadores experimentados lograran capturar detalles estructurales finos. Lo más relevante fue que lo que aparecía en la pantalla coincidía con las predicciones de organismos como la NASA y la Agencia Espacial Europea acerca del comportamiento esperado tras el perihelio. Para muchos científicos, esta era la primera imagen realmente limpia de lo que el 3I Atlas se había convertido. Un visitante interestelar con una actividad extraordinariamente compleja, dinámica y sorprendentemente vigorosa. Aún así, el verdadero avance llegó gracias a un paso adicional que tomó un astrónomo particularmente paciente. En vez de compartir las imágenes, sin procesar, decidió aplicar una técnica conocida como alineación de cometas. Este método fija el objeto en el mismo punto de cada fotograma, permitiendo que las estrellas de fondo se desplacen mientras el cometa permanece inmóvil. Así se revela su movimiento real, sin interferencia causada por la rotación de la Tierra, o por errores al seguirlo con el telescopio. Una vez alineadas todas las imágenes según su marca de tiempo y apiladas de manera secuencial, el resultado fue contundente. Las estrellas se desplazaban, pero el cometa permanecía perfectamente centrado. Y entonces ocurrió lo inesperado. La coma alrededor del 3I Atlas comenzó a mostrar un giro suave, constante, evidente. Cuando se aplicó un acercamiento adicional, el movimiento se percibió aún más claro. El gas y el polvo que rodeaban el núcleo no solo se expandían hacia afuera, sino que parecían retorcerse ligeramente, moviéndose de izquierda a derecha como si estuvieran siendo arrastrados por una especie de fuerza interna. La estructura entera recordaba una esfera de fuego luminosa que giraba en el espacio, envolviéndose lentamente sobre sí misma. Según el observador, este tipo de comportamiento no tiene paralelo en décadas de imágenes de cometas. La mayoría expulsa material de manera directa, generando colas moldeadas por el viento solar con relativa estabilidad. Pero ver una rotación amplia, capturada en tiempo real, con un movimiento tan uniforme, es un fenómeno extraordinariamente raro. Algo estaba provocando que el 3I Atlas girara, y lo hacía con suficiente fuerza como para que la coma entera se deformara de forma visible.
Entonces surgieron las preguntas inevitables. ¿Qué estaba causando este giro tan inusual? Las posibilidades comenzaron a tomar forma en tres hipótesis principales. Una rotación heredada desde su formación en un sistema estelar lejano. Uno o dos chorros particularmente potentes actuando como propulsores naturales. O un núcleo con forma irregular o fragmentada que, al calentarse, liberaba gas de manera desigual. Cualquiera de estas opciones, o incluso una combinación de varias, podía explicar lo que se estaba observando. Pero lo que no dejaba lugar a dudas era que el 3I Atlas estaba rotando lo bastante rápido como para que la torsión en su coma fuera visible incluso con equipos amateurs. Este descubrimiento elevó al objeto por encima del resto de los visitantes interestelares conocidos, convirtiéndolo en uno de los cuerpos naturales más peculiares que jamás hayan entrado en nuestro sistema solar. Si bien la rotación en sí misma no es un fenómeno desconocido en cometas, la forma particular en la que lo hace el 3I Atlas sí está muy fuera de lo común. Para entender por qué, es necesario revisar la física detrás del movimiento cometario. Cuando un cometa se acerca al Sol, su superficie se calienta, y el gas atrapado bajo capas heladas comienza a escapar con fuerza. Si ese escape sucede de manera uniforme, las fuerzas se equilibran. Pero si un punto del núcleo libera más gas que otro, ocurre un torque, una especie de empuje desigual que obliga al cometa a girar, similar a un pequeño cohete expulsando combustible hacia un lado. Esto podría explicar la rotación de muchos cometas conocidos, pero no al 3I Atlas. Este objeto no solo tiene un chorro frontal súper poco común, sino que su distribución de polvo y gas es marcadamente irregular. Además, sus múltiples chorros secundarios apuntan en distintos ángulos, como si el núcleo estuviera lleno de canales activos que se activan y desactivan con el paso de los minutos. La coma, en vez de expandirse de manera uniforme, parece envolver el núcleo en un amplio arco que cambia gradualmente, casi como si el objeto estuviera respirando. Todo esto apunta a que el núcleo podría no ser un cuerpo sólido sencillo, sino una estructura fragmentada con zonas volátiles liberando material con intensidad variable. Para poner al 3I Atlas en contexto, los astrónomos han intentado compararlo con los únicos dos visitantes interestelares identificados antes, Oumuamua y 2I Borisov. Oumuamua se desplazó sin mostrar una coma visible, pero con aceleración inexplicable que generó años de debate. Borisov, en cambio, se comportó como un cometa más tradicional. El 3I Atlas cayó justo en medio. Parecía un cometa, pero actuaba como algo que no encajaba del todo en ninguna categoría conocida. Su comportamiento, aunque familiar en ciertos aspectos, tenía un tinte claramente ajeno, como si no perteneciera por completo a ningún patrón de nuestro sistema solar. Comprender este comportamiento no es un simple ejercicio de curiosidad. Es una pieza clave para descifrar cómo se forman y evolucionan los objetos que nacen alrededor de otras estrellas. La rotación del 3I Atlas puede revelar detalles profundos sobre su composición, su historia térmica y hasta su estructura interna. Cada una de estas piezas es crucial para entender cómo un cuerpo interestelar soporta un viaje tan largo, atravesando regiones heladas, zonas de intensa radiación y, finalmente, el entorno cálido y complejo del sistema solar interior. La fotografía del 17 de noviembre no solo ofreció claridad estética, sino un punto de partida científico. Por primera vez, los astrónomos podían extraer información física detallada del 3I Atlas a partir de la forma en que su coma se movía y se expandía. Una de las primeras metas fue determinar el eje de rotación y el periodo con el que gira el núcleo. A través de la observación detallada de cómo la bola de fuego parecía cambiar de orientación, los investigadores podían deducir el movimiento subyacente del núcleo. Estas mediciones ayudan a distinguir si el objeto es una sola masa sólida o un conjunto de fragmentos débilmente unidos. Incluso podrían indicar si posee canales internos por donde escapa el gas, algo que explicaría el comportamiento errático de sus chorros. Otro aspecto crucial de esta imagen fue su utilidad como referencia para el futuro próximo. La Tierra tendría uno de los ángulos de observación más favorables el 19 de diciembre, lo que permitiría ver posibles cambios en la estructura del cometa a medida que continuara alejándose del Sol. Si la coma crecía, si aparecían nuevos chorros, si la rotación se volvía más marcada
o si se presentaban alteraciones en su luminosidad. Todas esas diferencias podrían medirse directamente comparándolas con la fotografía del 17 de noviembre. Ese único fotograma dejó de ser solo un registro visual y se convirtió en la base científica para evaluar todo lo que vendría después. Era, en pocas palabras, el inicio de un seguimiento detallado y riguroso. A medida que estas imágenes se difundieron por Internet, algo más comenzó a ocurrir. Surgió una ola de confusión. Parte de ella provenía de observadores entusiastas que, sin querer, interpretaban incorrectamente lo que sus telescopios capturaban. La astronomía amateur tiene un enorme poder, pero también requiere precisión. Cuando los datos no se procesan con las calibraciones adecuadas, pueden aparecer artefactos que son engañosos. Antes del perihelio, muchas de las imágenes virales mostraban formas deformadas, líneas irregulares o rayas estiradas. Estos efectos se debían, en muchos casos, a errores en el seguimiento, cuando el telescopio seguía a las estrellas en lugar del cometa. También podía tratarse de ajustes exagerados de contraste que elevaban el ruido visual, haciéndolo parecer chorros de gas. En otros casos, el problema surgía del apilado incorrecto de fotogramas, creando elongaciones falsas. Incluso distorsiones cromáticas de ópticas económicas podían generar colores y formas inexistentes. Algunas personas interpretaron estos errores como señales de estallidos, rupturas o cambios súbitos en la trayectoria del cometa, pese a que ninguno de estos fenómenos coincidía con los datos reales de observatorios profesionales. Al mismo tiempo, otra parte del público desestimaba cualquier comportamiento extraño, asegurando que el 3I Atlas debía adecuarse a lo que ya sabíamos de otros cometas. Esta tensión entre quienes asumían demasiado y quienes no estaban dispuestos a considerar nada nuevo provocó un ruido significativo alrededor del objeto. El 3I Atlas, sin quererlo, se convirtió en un espejo para la comunidad astronómica, mostrando qué tan fácil es proyectar expectativas, temores y suposiciones sobre algo que apenas estamos empezando a comprender. Por eso la imagen del 17 de noviembre fue tan importante. Cortó de inmediato toda especulación innecesaria. Con datos limpios, nítidos y correctamente alineados, las características reales del objeto quedaron expuestas. Múltiples colas bien definidas, un chorro frontal muy poco común y una coma en clara rotación. Estas observaciones coincidían con modelos científicos confiables y con mediciones obtenidas desde 1920 diferentes plataformas. De inmediato, las discusiones dejaron de girar en torno a artefactos o interpretaciones erróneas y pasaron a centrarse en lo que realmente estaba ocurriendo allí arriba. A medida que el 3I Atlas continuaba alejándose del Sol, se esperaba que su comportamiento fuera aún más fácil de observar. El polvo y el gas que rodeaban el núcleo comenzarían a enfriarse y a expandirse de forma más amplia, permitiendo a los observadores distinguir mejor las colas y los chorros. Las siguientes semanas se proyectaban como una oportunidad excepcional para que astrónomos amateur capturaran nuevas estructuras jamás antes visibles. Además, acercándose el 19 de diciembre, la Tierra tendría una posición privilegiada para observar cualquier cambio en el patrón de rotación, posibles activaciones de nuevos chorros o variaciones en el brillo causadas por el calentamiento desigual del núcleo. Cada una de estas alteraciones sería inmediatamente detectable gracias a la referencia establecida semanas antes. Mientras tanto, la NASA y la Agencia Espacial Europea continuaban preparando más datos. A medida que el 3I Atlas se adentrara en una región del cielo más accesible, nuevos instrumentos y cámaras podrían estudiar su comportamiento. Cualquier anomalía, ya fuera una alteración en la dirección de un chorro, una expansión repentina de la coma, un cambio en la estructura del núcleo o una pérdida súbita de brillo, podría proporcionar pistas críticas. El simple hecho de que este cometa mostrara rotación visible ya representaba uno de los avances más importantes en el estudio de objetos interestelares desde la detección de Oumuamua. El 3I Atlas no se estaba limitando a pasar por nuestro sistema solar. Estaba dejando una huella notable en la forma en que comprendemos a los cuerpos nacidos alrededor de estrellas lejanas. Más imágenes estaban por llegar, más datos estaban en camino, y la historia apenas comenzaba a desplegarse. Pero para entender por qué este objeto estaba produciendo un interés tan profundo, era necesario ubicarlo dentro del panorama más amplio de la ciencia cometaria.
La mayoría de los cometas que visitan el sistema solar interior provienen de la nube de Oort, un gigantesco depósito de cuerpos helados situado a distancias extremas del Sol. Allí, los objetos pueden pasar miles de millones de años congelados hasta que alguna perturbación, la cercanía de otra estrella, la marea galáctica o un cuerpo masivo no identificado, altera su órbita y los envía hacia el interior del sistema solar. El 3I Atlas, sin embargo, no pertenece a esa familia. Es un objeto interestelar, formado en torno a otra estrella completamente distinta. Su estructura, su composición y su historia térmica son ajenas a las de los cometas locales. Por eso, compararlo con los cometas tradicionales no siempre arroja respuestas claras. Su comportamiento puede ser familiar en algunos aspectos, pero en otros resulta completamente inesperado. Para ilustrar esta diferencia, basta mirar a cometas como Quirón, cuyo núcleo de más de 200 kilómetros rara vez muestra actividad destacada. En cambio, el 3I Atlas, siendo mucho más pequeño, ha presentado estructuras dinámicas y altamente impredecibles. Desde sus primeras imágenes quedó claro que era un objeto distinto. Entró al sistema solar a velocidades inusualmente altas, superando los 58 kilómetros por segundo y aumentando hasta 68 durante su paso más cercano al Sol. Esa velocidad por sí sola delataba un origen profundo en el espacio interestelar. Además, su coma no se comportaba como la de un cometa común. En lugar de extenderse alejándose del Sol, lo hacía en dirección contraria, apuntando hacia él. Esto generó debates intensos dentro de la comunidad, ya que un comportamiento así es extremadamente raro y podía sugerir interacciones aún no comprendidas entre el cometa y el viento solar. Durante los meses previos al perihelio, las imágenes variaban notablemente dependiendo de la técnica utilizada. Algunas mostraban colas débiles, otras ninguna, y algunas parecían presentar estructuras extrañas que más tarde se identificaron como simples artefactos de procesamiento. Ese ambiente de incertidumbre generó la sensación de que el 3I Atlas no seguía ningún patrón familiar. Solo después de que pasó detrás del resplandor solar y volvió a hacerse visible para los telescopios, su verdadera naturaleza comenzó a revelar coherencia. Cada nueva observación aportaba piezas que encajaban mejor, mostrando a un objeto activo, irregular y profundamente interesante, que parecía desafiar las reglas establecidas por los cometas de nuestro sistema. La ruta para comprender al 3I Atlas estuvo lejos de ser sencilla. Antes de que desapareciera tras el brillo del Sol, los astrónomos utilizaron cada instrumento disponible para obtener cualquier pista que permitiera descifrar su comportamiento. Desde telescopios en órbita terrestre hasta observatorios situados en regiones profundas del espacio, todos se enfocaron en reunir información en una carrera contrarreloj. Uno de los datos más influyentes provino del telescopio espacial Hubble. El 21 de julio logró capturar la primera imagen totalmente clara del 3I Atlas desde el espacio. A pesar de encontrarse todavía lejos del Sol, la fotografía reveló detalles esenciales. Una coma amplia, asimétrica y con un chorro apuntando directamente hacia el Sol. Este detalle encendió el debate entre los investigadores. La actividad dirigida hacia el Sol es extremadamente rara, especialmente en una fase tan temprana del acercamiento, lo que sugería que el núcleo del cometa tenía propiedades poco comunes. Quizá regiones internas con acumulaciones irregulares de hielo, tal vez canales internos que liberaban material de manera desigual. Lo cierto es que, con esa imagen, quedó claro que el objeto no era un cometa ordinario. A medida que avanzaban las semanas, el seguimiento desde la Tierra se volvió casi imposible. La luz del Sol eclipsaba al cometa, lo que dejaba a los astrónomos dependiendo por completo de naves espaciales ubicadas en ángulos más favorables. Fue aquí donde las observaciones de la Agencia Espacial Europea, desde instrumentos situados cerca de Marte, se volvieron determinantes. Desde esa posición privilegiada, pudieron monitorear al 3I Atlas sin interferencia del brillo solar que obstaculizaba a los telescopios terrestres. Los datos proporcionados por esa misión revelaron uno de los descubrimientos más importantes. Su órbita era estable. A pesar de las especulaciones iniciales que sugerían que el cometa podría mostrar cambios drásticos o aceleraciones inesperadas, como ocurrió en su momento con Oumuamua,
Las mediciones confirmaron que cualquier aceleración no gravitacional era mínima, del tipo habitual en cometas que liberan gas y polvo. No había señales de desviaciones bruscas ni indicios de que el objeto estuviera fragmentándose de manera catastrófica. Esto descartó muchas hipótesis dramáticas que habían circulado y encaminó el estudio hacia una interpretación mucho más física y consistente. Esta estabilidad orbital también significaba algo más. Toda la actividad irregular observada, las colas poco comunes, los chorros múltiples, las asimetrías, no eran signos de un cometa inestable a punto de desintegrarse, sino características propias y estructurales del objeto. Con esta confirmación, la comunidad científica pudo enfocarse en el análisis detallado de esas peculiaridades, sin la preocupación de que el cometa pudiera cambiar repentinamente su rumbo o desmoronarse por completo. A principios de noviembre, el 3I Atlas comenzó a reaparecer detrás del brillo solar. Astrónomos tanto amateurs como profesionales dirigieron nuevamente sus instrumentos hacia él, esperando encontrar cualquier indicio de cómo había sobrevivido al perihelio. Las primeras imágenes mostraron colas más definidas, chorros más nítidos y una estructura general que encajaba con las predicciones hechas por los observatorios mayores. Era claro que el cometa no solo había resistido su paso cerca del Sol, sino que parecía más activo que antes. Estas imágenes tempranas de noviembre sirvieron como un puente entre la información fragmentada antes del perihelio y la claridad que llegaría más tarde. Cada nueva foto parecía confirmar una idea central, que el 3I Atlas era un objeto profundamente interesante, que mezclaba comportamientos típicos de un cometa con otros totalmente inesperados. Y esa mezcla, justamente, era lo que lo hacía tan intrigante para la ciencia. Con el paso de los días, se dio el acontecimiento que marcaría un antes y un después. La fotografía del 17 de noviembre desde Texas. Esa imagen redefinió por completo lo que se creía saber sobre este viajero interestelar, ofreciendo un retrato claro, estable y detallado. Lo que durante meses había sido objeto de especulaciones, ahora se mostraba con nitidez. Múltiples colas, chorros activos, una rara pluma dirigida hacia el Sol y, sobre todo, una coma en rotación clara y visible. Por primera vez, el comportamiento del 3I Atlas podía estudiarse sin el ruido de los errores visuales o interpretaciones erróneas. Las observaciones más recientes del 3I Atlas marcan, por tanto, un punto de inflexión sobre nuestra comprensión de este objeto extraordinario. Durante mucho tiempo, no fue más que un borrón en el cielo, un visitante veloz envuelto en misterio. Su apariencia distorsionada por la luz del Sol y los errores comunes de procesamiento hacían difícil descubrir su verdadera naturaleza. Pero la imagen del 17 de noviembre despejó ese velo por completo. Ahora podemos ver su estructura con claridad, y cada rasgo, desde sus colas asimétricas hasta sus chorros dinámicos y su extraña rotación, encaja en una historia más coherente sobre cómo un objeto proveniente de otro sistema estelar reacciona a un entorno totalmente distinto al de su origen. Conforme el 3I Atlas siga alejándose del Sol, será posible observar desarrollos aún más interesantes. Puede que la rotación se haga más evidente, que aparezcan nuevos chorros o que alguna región del núcleo se caliente de forma inesperada, alterando la forma de la coma. También podría experimentar cambios en su brillo, que revelarían variaciones en la actividad interna. Todo esto ofrecerá a los investigadores una ventana para estudiar, en tiempo real, cómo evoluciona un objeto interestelar al atravesar nuestro vecindario cósmico. Y aquí surge algo importante. Este tipo de descubrimientos no solo son emocionantes para los astrónomos, sino para cualquier persona que disfruta de las maravillas del universo. De hecho, me gustaría preguntarte algo a ti, que estás siguiendo este análisis. ¿Qué crees que podría descubrirse en las próximas semanas sobre el 3I Atlas? ¿Un cambio de rotación? ¿Una nueva cola? ¿Algo incluso más inesperado? Deja tu opinión, tu teoría o tu intuición. Será interesante ver cómo evoluciona este fenómeno a la luz de las próximas observaciones. Las agencias espaciales como la NASA y la ESA también se preparan para aportar datos más precisos conforme el cometa avance hacia una región del cielo más accesible. Las nuevas imágenes de alta resolución, ya sea desde telescopios terrestres, sondas en órbita o instrumentos cercanos a Marte, podrían revelar cambios en la estructura de los chorros,
variaciones en la forma del núcleo o incluso alteraciones en la intensidad de su rotación. En esta etapa, cada pequeña variación cuenta. Cada cambio microscópico en su comportamiento puede ofrecer pistas extraordinarias sobre su origen y su recorrido a través del espacio interestelar. Hasta ahora, el descubrimiento de su rotación representa uno de los avances más significativos desde que se detectó por primera vez un objeto interestelar en nuestro sistema solar. No se trata únicamente de un cometa que pasa, es un cuerpo que está moldeando activamente nuestra comprensión del cosmos y de las historias ocultas que traen consigo los viajeros nacidos alrededor de estrellas lejanas. Con cada nueva captura visual se reconstruye un poco más el rompecabezas, y si algo ha quedado claro, es que el 3I Atlas aún tiene mucho por mostrar. Las próximas actualizaciones podrían revelar detalles nunca antes registrados en un objeto de este tipo. Y lo más emocionante es que, en cualquier momento, podría aparecer una imagen que cambie por completo lo que creemos saber. Para comprender a fondo por qué las nuevas imágenes del 3I Atlas resultan tan extraordinarias, es necesario trazar una comparación más amplia. La mayoría de los cometas que ingresan al sistema solar interior comparten un origen común: la lejana nube de Oort. Este enorme depósito esférico, situado mucho más allá de la órbita de Plutón, almacena trillones de cuerpos helados prácticamente inactivos durante miles de millones de años. Allí, en las regiones más apartadas y frías del sistema solar, los cometas permanecen congelados hasta que una perturbación gravitatoria, como el paso cercano de una estrella, la influencia de la marea galáctica o incluso la presencia de un objeto masivo desconocido, altera sus órbitas y los envía hacia el Sol. Sin embargo, el 3I Atlas no pertenece a esta familia tradicional. Es un objeto interestelar auténtico, nacido alrededor de otra estrella. Por lo tanto, su química interna, su estructura y su historia evolutiva son completamente diferentes de los cometas que conocemos. Esta distinción es vital para entender su comportamiento aparentemente contradictorio. Para dimensionar este contraste, es útil compararlo con cometas del sistema interior como Quirón. Aunque Quirón posee un núcleo enorme, cerca de 220 kilómetros de diámetro, rara vez muestra una actividad notable. Lejos del Sol, mantiene una apariencia tranquila, con apenas una coma tenue. En cambio, el 3I Atlas, a pesar de su tamaño significativamente menor, ha mostrado un dinamismo sorprendente. Desde sus primeras observaciones, exhibió características inusuales que lo separaron del resto de los cometas conocidos. Una de las señales más tempranas que despertó interés entre los científicos fue su velocidad. El 3I Atlas ingresó al sistema solar superando los 58 kilómetros por segundo, una cifra excepcionalmente alta para un cuerpo de apariencia cometaria. Durante su acercamiento máximo al Sol, esta velocidad aumentó hasta 68 kilómetros por segundo. Estos valores no dejaban espacio para dudas. Se trataba de un visitante proveniente de las profundidades interestelares. Aún más desconcertante fue el comportamiento de su coma. A diferencia de los cometas tradicionales, cuya cola suele extenderse alejándose del Sol debido al viento solar, el 3I Atlas parecía hacer exactamente lo contrario. Sus primeras imágenes mostraban una coma que se proyectaba hacia el Sol, un patrón tan inusual que de inmediato provocó un intenso debate. Algunos investigadores plantearon que tal vez se tratara de una interacción no habitual con el viento solar. Otros consideraron que podía reflejar una estructura interna radicalmente distinta, capaz de producir chorros dirigidos contra la presión solar. Durante los meses previos al perihelio, las imágenes disponibles generaron aún más confusión. Algunas mostraban colas débiles, otras no mostraban ninguna. Algunas parecían exhibir estructuras deformes e irregulares. Con el tiempo, estas imágenes fueron identificadas como artefactos provocados, en gran parte, por errores de seguimiento, apilado defectuoso o contrastes exagerados en el procesamiento digital. Ese periodo estuvo lleno de incertidumbre, y cada nueva imagen parecía contradecir a la anterior. Así nació la sensación de que el 3I Atlas era un cometa que no seguía las reglas, un intruso que desafió las expectativas desde el primer momento. Solo después del perihelio, cuando el objeto reapareció gradualmente detrás del brillo solar, su comportamiento comenzó a cobrar coherencia. A inicios de noviembre,
Astrónomos de todo el mundo captaron imágenes más estables. Las colas se veían más definidas, los chorros eran más nítidos, y la forma general del cometa encajaba con los patrones predichos por los modelos científicos. Esa nueva etapa marcó el comienzo de una comprensión más clara y estructurada del visitante interestelar. La claridad tan esperada llegó gracias a los observatorios más grandes del mundo. Antes de que el cometa se ocultara detrás del Sol, los astrónomos utilizaron una combinación de telescopios terrestres, cámaras espaciales y plataformas situadas en posiciones estratégicas. La meta era obtener cualquier información posible antes de que el objeto quedara temporalmente fuera de alcance. Las observaciones del telescopio espacial Hubble resultaron particularmente reveladoras. Su imagen del 21 de julio proporcionó un vistazo sin precedentes al 3I Atlas. Aunque el objeto aún estaba lejos del Sol, la fotografía mostró una coma extensa y asimétrica. Lo más destacado, sin embargo, fue un chorro dirigido hacia el Sol, completamente visible y definido. Ese solo rasgo fue suficiente para desatar acaloradas discusiones entre los investigadores. La presencia de actividad orientada hacia el Sol en esa etapa temprana indicaba que el núcleo del cometa tenía una estructura interna poco convencional, quizás con cavidades irregulares o depósitos localizados de material volátil. A medida que agosto y septiembre avanzaban, el seguimiento desde la Tierra se volvió extremadamente difícil. La luz solar inundaba los sensores de los telescopios y hacía imposible obtener imágenes claras. Fue entonces cuando la Agencia Espacial Europea intervino con una ventaja única. Sus cámaras, ubicadas en la órbita de Marte, tenían un ángulo completamente distinto, lejos del resplandor solar que obstaculizaba a los telescopios terrestres. Desde esa posición privilegiada, lograron monitorear al cometa con una precisión que habría sido imposible desde la Tierra. Los datos obtenidos por la ESA resultaron indispensables. Confirmaron que la órbita del 3I Atlas era estable, sin cambios drásticos ni aceleraciones inesperadas. Esta estabilidad fue un alivio para la comunidad científica, que temía que el cometa pudiera fragmentarse o desviarse abruptamente, tal como algunos modelos teóricos habían sugerido. Pero los números eran claros. El objeto no estaba desmoronándose ni cambiando de dirección de forma caótica. Toda su actividad aparente respondía a características físicas reales y no a inestabilidad orbital. Esa información despejó el camino para que, tras el perihelio, el análisis se centrara directamente en las características más fascinantes del cometa: su morfología irregular, sus chorros múltiples, su coma dinámica y, especialmente, su rotación poco común. A principios de noviembre, cuando el cometa reapareció, la comunidad astronómica estaba preparada. Cada telescopio, desde los más modestos hasta los más sofisticados, apuntó hacia el cielo con la esperanza de captar incluso una mínima pista del comportamiento del 3I Atlas después de su encuentro con el Sol. Las primeras imágenes confirmaron lo que muchos sospechaban. El cometa había sobrevivido y mostraba una actividad aún más intensa. Las colas eran más nítidas, los chorros aparecían con mayor claridad y la estructura general del objeto parecía más consistente. Todo indicaba que el cometa estaba listo para revelar su naturaleza con mayor precisión. Ese fue el momento en el que la fotografía del 17 de noviembre irrumpió como un descubrimiento rotundo. Esa única imagen, tomada desde Texas, cambió todo. Con ella, por primera vez, la comunidad astronómica podía ver sin distorsiones lo que antes solo se intuía. El 3I Atlas dejó de ser un borrón misterioso y se convirtió en un objeto tangible, definido y lleno de detalles sorprendentes. La rotación visible, la complejidad de sus chorros y la amplia extensión de sus colas lo colocaron entre los fenómenos más inusuales jamás observados en nuestro cielo. Esta claridad marcó un punto de inflexión. Ahora, cada nueva imagen que se capture podrá compararse con ese referente del 17 de noviembre. Y conforme el cometa siga avanzando por el cielo, será posible detectar con precisión cualquier cambio en su estructura, su rotación o su brillo. Así, cada observación futura contribuirá a construir una imagen aún más completa de este visitante interestelar, cuya historia recién comienza a contarse. Las observaciones más recientes del 3I Atlas representan una nueva etapa en nuestra comprensión de este visitante extraordinario. Durante meses,
fue apenas un misterio envuelto en luz solar, distorsiones y confusiones. Un viajero veloz del espacio profundo que aparecía una noche, desaparecía otra, y dejaba más preguntas que respuestas. Pero la imagen del 17 de noviembre cambió ese panorama por completo. Ahora contamos con una visión clara y detallada de su estructura, con múltiples colas, chorros activos, una pluma dirigida hacia el Sol y una coma en rotación que no se parece a lo que comúnmente se observa en cometas de nuestro sistema solar. Cada nueva captura revela algo más sobre cómo reacciona un objeto formado alrededor de otra estrella cuando se expone a un entorno cósmico completamente diferente. Mientras avanza hacia una región del cielo más favorable para la observación, es probable que el 3I Atlas continúe sorprendiendo. Sus chorros podrían intensificarse o apagarse, su rotación podría acelerarse, ralentizarse o incluso cambiar de orientación si ocurre una redistribución del material interno. Su brillo podría fluctuar a medida que regiones volátiles del núcleo se calientan o enfrían. En semanas muy cercanas, podríamos presenciar transformaciones súbitas, nuevas morfologías o incluso fenómenos inesperados, propios de un objeto que no sigue los patrones de los cometas tradicionales. A medida que llegue nueva información desde telescopios de todo el mundo y desde los instrumentos de la NASA y la Agencia Espacial Europea, será posible analizar cambios en la forma del núcleo, alteraciones en la dirección de los chorros, variaciones en la extensión de la coma o fluctuaciones de luminosidad que revelen procesos internos complejos. Cada dato aportará una pieza a este rompecabezas astronómico, que se vuelve más interesante con cada observación. Por ahora, el descubrimiento de su rotación es uno de los hallazgos más importantes en el estudio de objetos interestelares desde que se detectó por primera vez Oumuamua. No solo porque demuestra que un visitante interestelar puede mostrar una actividad sorprendentemente rica, sino porque ofrece una oportunidad única de observar cómo reacciona un objeto de otro sistema estelar cuando se encuentra con las fuerzas, temperaturas y radiación del nuestro. El 3I Atlas no está simplemente cruzando el sistema solar, está revelando secretos ocultos, cuestionando modelos, aportando respuestas y generando nuevas preguntas sobre el comportamiento de los cuerpos nacidos alrededor de estrellas distantes. Mientras el cometa continúa su camino y más imágenes salen a la luz, la comunidad científica se prepara para una oleada de descubrimientos. Nuevas comparaciones con la imagen base del 17 de noviembre permitirán detectar cambios sutiles y profundos. Es posible que observemos variaciones en el ángulo de las colas, nuevas configuraciones en sus chorros, expansiones irregulares de la coma o incluso señales de que el cometa está perdiendo o exponiendo material interno que antes permanecía oculto. Cada una de estas transformaciones puede encajar en un modelo más amplio, ayudando a reconstruir su historia de origen, su estructura interna y su proceso de evolución desde los confines del espacio interestelar hasta su paso actual cerca del Sol. Por eso, lo que estamos presenciando no es únicamente un fenómeno astronómico hermoso, es una ventana directa al funcionamiento de mundos que nunca habíamos visto antes. El 3I Atlas es un mensajero de otra estrella, un fragmento de un sistema lejano que ahora se revela con claridad gracias a la combinación de tecnología, paciencia y el trabajo conjunto de observadores de todo el mundo. Quizá por eso este objeto ha capturado tanta atención, no solo por su rareza, sino porque nos recuerda que el universo está lleno de viajeros solitarios, cada uno con una historia escrita en hielo, polvo y tiempo. Las próximas semanas podrían ofrecernos descubrimientos aún más sorprendentes, desde cambios en la actividad de los chorros hasta variaciones repentinas de brillo que indiquen procesos internos complejos. Y mientras esperamos esa información, es inevitable sentir una mezcla de asombro y curiosidad por lo que pueda deparar este objeto interestelar tan peculiar. Si algo ha demostrado el 3I Atlas, es que no sigue las reglas y que cada nueva imagen podría transformar por completo lo que creíamos saber. Si quieres mantenerte al tanto de cada actualización, de cada nueva fotografía y de cada análisis que surja sobre el 3I Atlas, asegúrate de no perderte los próximos reportes. Si este contenido te ha resultado útil, recuerda dejar tu me gusta para ayudar a que llegue a más personas interesadas en los misterios del universo. Y cuéntame en los comentarios,
¿Cuál ha sido el detalle que más te ha sorprendido de este visitante interestelar? ¿Crees que seguirá mostrando fenómenos inesperados? Tu participación ayuda a enriquecer la conversación y mantener viva la curiosidad que impulsa a mirar al cielo. Lo que venga después podría cambiar nuestra comprensión de estos viajeros cósmicos, y será un privilegio observarlo juntos, imagen tras imagen, descubrimiento tras descubrimiento. El 3i Atlas aún tiene mucho por revelar, y las mejores revelaciones podrían estar a punto de aparecer.